porque los carismas van juntos. Hermano, perdón, pero la semana pasada creo que no terminamos. Cabal. Por cuestión de que nos perdimos, ¿verdad? Entonces, y era mejor que no lo termináramos porque el tema es muy amplio y hubiera dado solo un chipostillo. Hoy vamos a tratar de ampliarlo bastante en el texto que nos quedamos pendiente. Gracias a Dios. Ya descubrimos dos cosas importantes, cómo se entiende si un profeta es verdadero o es falso. Cuando yo platico sobre todo con jóvenes me dicen, mire hermano, yo fui a un centro espiritista y de verdad sale. Sí, pero sale Satanás, porque ya nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, la profecía tiene que cumplirse y la segunda tiene que estar de acuerdo a la Santa Madre Iglesia Católica. Si se sale del esquema, algo raro está pasando, no es Dios. Hermanito, pero esos son los espíritus de adivinación, ¿verdad? Que pueden adivinar, pero no viene de Dios. ¿O no? No, el texto que leímos, que es la cita que, sí, que es la cita que puede ser de Dios, pero que Él permite que nos confundamos para ver si realmente lo amamos. Porque Él dice, si un vidente o profeta te dice algo y sucede, pero al mismo tiempo te dice, mira, vámonos a otros dioses, yo permití que ese se desarrollara, que se cumpliera, pero para ver si era realmente fiel a mí, o fiel nada más a la profecía. Porque mucha gente fiel a la profecía, yo me voy para allá, no importa de qué doctrina sea, lo importa que me digan el pasado, el presente y el futuro. Te volviste gnóstico, Rosacruz, espiritista, nueva era, te volviste cualquier cosa, te volviste satánico. Pero no es que el espíritu del mal no puede dar ese cariño. Sí puede. El espíritu del mal tiene cierto poder, pero limitado, porque el Satanás, que el Señor reprenda, él puede intuir ciertas cosas y puede compartir ese poder con otros. De hecho, en los grupos espiritistas hay ese poder. ¿Quiénes son los que están diciendo cosas? Los demonios. Los demonios están diciendo cosas ahí, pero es hasta cierto nivel, por un lado. Y por otro lado, te metiste con Satanás. Entonces, no te lo van a decir todo porque el demonio tiene un espíritu profético limitado. Pero además de eso, ya pasaste a ser parte del harén de los demonios. Eso es lo peor. Entonces Dios dice, no basta que se cumpla algo, es necesario que estén en mi línea, que estén en mi doctrina. Porque si te lleva a otros dioses, ese profeta debe morir y tú no le tienes que andar obedeciendo a ningún profeta así. Entonces son dos características que no se nos tienen que olvidar. Porque nosotros, lo dijimos en la reunión anterior, aquí tienen que surgir profetas. Cada vez que se da el tema, el espíritu del que lo está dando pasa a lo demás, igual que Moisés. Eso es lo que explicamos la vez anterior. Pero tenemos que ser cuidadosos porque la profecía puede fallar. Porque yo soy tímido, o porque yo soy carnal y me invento cosas que no suceden, o que suceden pero que ya me desvié y me fui hacia otro Dios, y Dios simplemente me va a destruir, y va a destruir también a aquellos que sigan al falso profeta. Eso es lo que decíamos en la reunión anterior. Perdón, hermanito, ¿qué cita era? ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 13, del 2 al 4. ¿No? Hermanita linda, aquí está el folleto 30. Ay, no dijo que no. ¿Cómo no? Ese era el 23. No, el 23, ese es el que no. Aquí está la profecía, que es el folleto de esta. Va en 33. No, a mí de plano viene del 30 al 33, hermano. Vaya. Porque no los he de tener. Este es el 32. Son 4. Son 4, sí, 30, 31, 32, 33. Bien, vamos a compartir algunos textos. Estamos en la Segunda de Reyes, capítulo 2. Es un texto un poquito largo y hay varias citas que compartir también en la misma línea. Vamos a estudiar desde el 1 al 18. Es un texto un poco largo. Hermano Ricardo, un día me va a dar un juego completo y él quiere tener su jueguito ¿Aquí? completo. ¿Cuántos son, mi hermano? 33 ahorita. Se los agarro y usted tiene su propio folder. Ese está Para que completo se los lo lleve 33. usted. Vamos a buscar un folder para poner. Uno de Reyes no dijo que cita, ¿qué página es, hermano? Primera, de Reyes. 425. Es el libro segundo de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 18.
Algunos 18. Ah, es que la vez pasada había dicho 14 y 15. Sí, yo les iba a hacer trampa, iba a solo estudiar un pedacito, pero ya que hay tiempo estudiamos mejor el texto completo. 2, 1 al 18. Al 18. Voy a tratar de... Solo esa cita va a ser. No, hay un montón, si está bien hermoso esto, pero... Sí, porque no son 10. Sí, a ver, Manuel, del 1, solo el 1. Silvita, el 2, eso está terrible. Marcel, el 3 y el 4. Alberto, el 5 y el 6. Eugenia, del 7 al 8. José, del 9 al 10, anótenlo. Beatriz, el 11, Vitorina, el 12, el 12 y 13. ¿Y Vito? Vito, el 14. Vito, el 14. Y 15. Le damos segunda vuelta, 16 al 18. Terminamos ahí esta sección. De ahí, si hay tiempo, vemos los otros textos bíblicos. Comenzamos, por favor. Libro Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 9. Esto es lo que sucedió cuando Yahvé arrebató a Elías en la tempestad hacia el cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Palabra de Dios. Te alabamos. El versículo 1, pónganle ahí introducción. Por eso se leyó aparte. Y el versículo 1 tiene dos partes, dos secciones, la A y la B. Lo primero es el resumen de todo el texto. Esto es lo que sucedió cuando Yahvé arrebató a Elías en la tempestad hacia el cielo. Ese es todo el resumen del texto. La sección B dice: Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Esa ya es una sección B del versículo 1. O sea, a veces hay hasta D. Hay A, B, C, D en el mismo versículo, cuando es muy largo o cuando habla de diferentes aspectos. Primero hizo un resumen y después menciona que se fueron a Gilgal. No, que habían salido de Gilgal. Partieron de Gilgal, se fueron de Gilgal. Uh-huh. De Gilgal. Va. Veamos el 2. Versículo 2. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, pues Yahvé me envía a Betel. Eliseo dijo: por el Dios vivo y por tu propia vida, ya no te dejaré. Y bajaron a Betel. Palabra de Dios. Hay 3 escenas aquí en este texto. O sea, Silvita acaba de leer la primera escena y hay un cambio de lugar. Este texto que estamos estudiando, el libro segundo de los Reyes, 2 del 1 al 18, es un texto clave para entender a Elías y entender a Eliseo. Une las dos partes, la vida de Elías y la vida de Eliseo. Son sucesores. Eliseo es sucesor de Elías, pero tenían personalidades diferentes, porque Elías era muy solitario y Eliseo es muy gregario. Sin embargo, el espíritu profético estuvo en los dos. Y tanto que los milagros que se cuentan de Eliseo son mucho más que los milagros que se cuentan de Elías. Aquí hay 3 momentos en que Eliseo se había enterado de que su maestro iba a partir. Y Elías trataba de zafarse de él. Y por eso van de pueblo en pueblo, de pueblo. Espérate, déjame aquí. No, yo no te abandono, yo me voy con vos. Mira, espérame aquí. No, yo no te dejo, yo me voy con vos. Entonces, Elías, qué linda esta actitud. Elías trata de que no se entere Eliseo de que él va a ser arrebatado en el carro de fuego. No le gusta dar show.
un auténtico profeta no le gusta dar show. Los profetas auténticos tratan de ser muy humildes. Lo aprendimos la semana pasada, que la clave de Moisés para ser el profeta más grande de su tiempo era la humildad, que era el hombre más humilde de toda la tierra. Eso lo aprendimos la semana pasada. Elías va en esa misma línea. ¿Por qué trata de zafarse de Eliseo? Porque no lo quiere. ¿Cómo no? Sí lo quiere. Pero trata de que no se entere de ese momento maravilloso cuando un carro de fuego se lo llevó. Quiere desaparecer sin que nadie se entere. Esa tendría que ser una dinámica correcta de un auténtico cristiano. No llamar la atención por ningún motivo. El Papa Pío XII decía, la santidad callada más preciosa que hay es el de Catalina Laborel, la vidente de la medalla milagrosa. ¿Cómo le suplicaba a la reverenda madre que nadie se enterara que ella era la vidente? Y decíamos la semana pasada, prohibido para los que escuchamos estas reflexiones andarle contando a los demás que tienen visiones y sueños. Está totalmente prohibido, está fuera del esquema bíblico. Usted solamente le va a contar a su confesor o a su guía espiritual, nada más. Ay, fíjate que tuve un sueño, fíjate que yo vi a la Virgen y el Señor se me apareció. Ya te perdiste, ya te arruinaste. Ese no es el esquema de Dios. Elías va en la misma línea de Moisés y trata de pasar desapercibido el momento glorioso de su ascensión. Dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues Yahvé me envía a Betel. Pero no le dijo a qué. Eliseo, que ya estaba sobre, le dijo, por el Dios vivo y por tu propia vida, que yo no te dejaré. Y se fueron. Veamos el 3 y el 4. Salieron los hermanos profetas que había en Betel a recibir a Eliseo, diciéndole, ¿no sabes que Yahvé se llevará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Y les contestó, yo también lo sé, cállense. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque Yahvé me manda a Jericó. Eliseo contestó, juro por Yahvé y por tu vida que no te dejaré. Y siguieron de viaje a Jericó, palabra de Dios. Los discípulos de los profetas, o los hijos de los profetas, son profetas agrupados en comunidades o hermandades en aquel tiempo. Es indudable que el espíritu profético estaba abundante para que hubieran hermandades. Habían grupos de 50, acuérdense que en el libro de Miqueas se enfrenta a 400 profetas. Había un carisma bastante fuerte. Y aquí le salen al encuentro estos, y estos sabían también. Estaban enterados de ese hecho milagroso que iba a pasar. Los discípulos de los profetas que habían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que Yahvé va hoy a arrebatar a tu Señor por encima de tu cabeza? O sea, sí sabían exactamente cómo iba a ser la cosa. O sea, esos discípulos tenían el carisma del profeta. Eran profetas, eran discípulos de profetas. O sea, había una escuela de profetas, unas hermandades de profetas. Y de alguna manera sí estaban en la línea correcta. Porque le dicen, mira que no sabes que tu maestro va a ser arrebatado por encima, o sea, en el aire. Y dice Eliseo, ya lo sé, también yo, cállense. Qué lindo Eliseo, no quiere que eso se propague, va en la misma línea de Elías. Sí, hombre, contémosle a medio mundo, no. Llamemos al 246 canal de televisión, no llamemos a nadie. Cállense. Que vengan aquí las cámaras. Elías le dijo, Eliseo, me gusta la traducción que ha leído Marcel, por favor, le está rogando a Eliseo, quédate aquí, porque Yahvé me envía a Jericó. Estaban Gilgal, menciona Betel, menciona Jericó, que era la ciudad más antigua. Fíjense que uno tiene que aprender Biblia. Miren, ¿por qué Gilgal es una ciudad santuario? Betel es otro santuario, pero Jericó no es ningún santuario. ¿Y qué es Jericó? Era la ciudad más populosa. ¿Y qué quería hacer ahí? Perderse en el montón de gente. Eso era lo que quería, que nadie lo encontrara por ahí, desaparecer en medio de todos y a saber por dónde. Entonces llega a la ciudad más vieja que existía en ese tiempo, la ciudad de Jericó. Era una ciudad muy populosa, no era muy religiosa, al contrario, había mucho deschongue, se parecía a Las Vegas más o menos, una cosa así, ¿verdad? Es que ahí estaba, allá había de todo, allá estaban las guarniciones, Herodes tenía su casa de campo, ahí los soldados hacían, imagínense lo que habían con los soldados, pues allá habían de todo, ¿verdad? Además el clima de Jericó era una ciudad casi tropical, por eso todos bajaban de Jerusalén a Jericó y se estacionaban ahí en Jericó, y había una multitud increíble. Entonces
¿Por qué va a Jericó? A perderse. Que nadie se entere, así desaparece en medio de todos, porque en un santuario es más fácil elevarse, vea, ya va Elías. Pero en Jericó se pierde, desaparece y nadie se iba a enterar. Entonces, en un acto desesperado de humildad, qué lindo, por 3 veces intenta pasar desapercibido Elías. Esa es una señal de un auténtico profeta. Y se lo dice en el texto que acaba de leer Marcelo: te lo ruego, por favor, déjame. No le explica, no le da, mira, va a pasar un hecho milagroso, tremenda. No, Pero tampoco. Eliseo ya sabía. Sí, pero no hablan del hecho. no hablan del hecho. Lo pasan como ignorado, ¿verdad? Tanto Elías como Eliseo se hacen los disimulados, pero saben de qué están hablando. Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió: por el Dios vivo y por tu propia vida, yo no te dejaré. Y tuvieron que llegar los dos juntos a Jericó. Me encanta la actitud de Eliseo. Qué perseverante en su actitud de súplica. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo, por timidez, por trauma, simplemente, pues está bueno, andate? Se pierde Eliseo. No estuviéramos hablando de Eliseo. Se hubiera perdido ese enorme regalo. A Dios le encanta que perseveremos en la oración. Lo va a decir muchas veces Jesucristo en Lucas 18. La oración tiene que ser perseverante, perseverante. Y Eliseo se le pegó de estampilla a Elías. No, yo no te dejo ir, por el Dios vivo y por tu nombre que no te voy a dejar. Qué buena la actitud de Eliseo. Se le pegó de estampilla. Nosotros muchas veces a la primera nos dicen no, y ni nos han dicho no, y ya, vámonos, yo creo que aquí ni nos van a abrir la puerta, vámonos para otro lado, yo creo que aquí ni se va a poder, vámonos. Esa actitud de Eliseo es importante. Le preguntan un día a Madame Curie, no sé si ustedes, cipotes inteligentes, etcétera, también las bichas, ¿verdad? También las bichas que están aquí son inteligentes. Le dicen a Madame Curie: ¿y cómo es que usted alcanzó 2 premios Nobel en 2 materias que son difíciles para cualquier hombre? Física y química. La única mujer que ha alcanzado eso. Y ella dice: mi secreto fue, yo lo quería. Trabajé y trabajé por ello. Y lo alcancé. Ni el marido de Madame Curie, él fue premio Nobel, pero solo de uno. Madame Curie alcanzó los 2. Entonces el secreto es perseverar. Y sobre todo, qué bueno si hacen cosas buenas como esta, pues. Se le pegó de estampilla. Y ese carisma, ese poder que tenía a Elías, se le pasó a Eliseo. Es indudable, lo hemos dicho, que los carismas vienen con uno desde antes que nazca. Pero aquí se le desarrolló. Fue el momento del desarrollo. No nos salgamos del esquema. Nadie puede regalar carismas a nadie. Eso los trae uno desde antes que nazca. Pero las reuniones como estas son para desarrollar esos carismas. Entonces, ¿cómo fue? No hubo ningún taller de lengua, ningún taller de descanso en el espíritu. Fue una oración, una actitud perseverante de estar a la par de aquel. Mire qué lindo es. Qué bueno que los jóvenes sean perseverantes en aquellas cosas que son buenas y tengan la seguridad que lo van a alcanzar. Qué bueno. Eliseo se le pegó de estampilla, era el discípulo de Elías, se le pegó y alcanzó. Y era bien listo Eliseo, ya vamos a ver. Veamos el 5 y el 6. Y la comunidad de profetas de Jericó se acercó a Eliseo y le dijeron: ¿ya sabes que el Señor te va a dejar hoy sin jefe y maestro? Él respondió: claro que lo sé, no digas nada. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me envió solo hasta el Jordán. Eliseo respondió: juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y los dos siguieron caminando. Me gusta el detalle que acaba de leer Alberto. Me envía solo. No, le dijo: por el Dios vivo y por tu nombre que yo no te dejo en que te envíen solo, yo me voy con vos. Miren, una cosa preciosa, aprendamos a tener buenos amigos. Eliseo se le pegó a un buen amigo y mire lo que alcanzó. Mala suerte cuando nos hacemos amigos. ¿Qué importa si no tenés amigos? Lo importante es tener uno, pero bueno. ¿Para qué querés tener 1000 y malos? No sirven de nada. Quédate con uno. Y qué lindo, Domingo Sabio dice: mis amigos serán de aquí en adelante Jesús y María, y los que me lleven a Jesús y María. Precioso, se hizo santo.
No importa si te quedas con uno, con nadie o con dos nada más. Lo importante es que te lleven a Jesús y María. Eliseo se le pegó de estampilla a Elías. Y mire todo lo que alcanzó. Aquí es indudable que sucede otro grupo de profetas, porque dice que en Jericó le salen también los discípulos de los profetas que había en Jericó. Era otro grupo, había otro en Betel también. Se acercaron a Eliseo y le dijeron la misma frase. Qué lindo, estos eran profetas verdaderos porque están repitiendo la misma frase sin ponerse de acuerdo. No había celular en ese momento, pero qué bueno. Sabes que Yahvé va hoy a arrebatar tu Señor por encima, es la misma frase, si se fijan, es la misma frase calcada, por encima de tu cabeza. Ya lo sé yo también, cállense, hombre, están haciendo el ruido. Elías le dijo la frase que dice, quédate aquí porque Yahvé me envía al Jordán. Hay otro cambio de lugar. Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. Le iba dando indicaciones. Sí, Dios, Él, y por un lado le va dando indicaciones y por otro lado Él está intentando escapar. Está intentando. Jesucristo lo va a hacer de una manera preciosa. El secreto mesiánico es nunca descubrirse que Él es el Mesías milagroso. No, mira, no lo contés a nadie. Mira, vení, aquí solito te voy a hacer el milagrito, pero no se lo contés a nadie. Jesús lucha precisamente porque nadie se entere que Él es el Dios milagroso que está ahí. Esta es la línea de todo el Antiguo Testamento y que va a seguir con Jesús. Y los dos continuaron caminando. En esta sección desde el 2 hasta el 6 han habido 3 cambios de lugares bien marcados. Han salido 2 veces 2 grupos de profetas, han dicho lo mismo y la actitud de Eliseo sigue siendo la misma. No se desprende. Aquí sale a la tercera la vencida, a la tercera fue la vencida. Ya Elías entiende que este fue llamado también al servicio de una manera especial. Cuando San Antonio de Padua, allá en el siglo XIII, un día está chineando al niño Jesús, pero no muñequito, no, un niño de verdad, y platicando. Y de pronto allá en la rendija apareció un hombre. Y oyó un ruido de un niño en la celda de Antonio. Y va viendo al niño Jesús que está acariciando a Antonio. Qué linda esa escena, lo está acariciando. Y Antonio se da cuenta que están viendo. Termina la escena, abre la puerta y le dice, el Señor te permitió ver esto, pero te ordeno, no se lo contés a nadie mientras yo esté vivo. Qué lindo, eres un auténtico cristiano. Te prohíbo que lo podés contar porque el Señor permitió que lo vieras, pero te prohíbo que lo digas mientras yo esté vivo, para que no le aplaudieran a Antonio. Nos hubiera sucedido a nosotros, ¡ah! Ya estuviéramos en internet, ¿verdad? Y ustedes el gran vidente, el que acarició el niño Jesús, ¿verdad? Y un video y esa luz. ¿Se dan cuenta? Miren qué lindo es reflexionar esto para que no nos equivoquemos. La gran mayoría de gente se equivoca por falta de formación. Un encuentro tienen con el Señor, una visión, un sueño, y todo el mundo se enteró ya, todo el mesón se enteró ya de que este vio. No se trata de eso y ya se arruinó, ya se perdió. No tienen permiso de contarle sus cosas a cualquiera, solamente a su confesor, a su guía espiritual, y recen porque el confesor y el guía no se equivoquen también. Solamente si es autorizado a contarlo lo cuentan, si no, no lo cuentan a nadie. Veamos el 7. 50 hombres de los discípulos de los profetas iban también de camino, y se pararon frente al Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, que se detuvieron al lado del Jordán. ¿Continúa? El 8 también, sí. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron sobre terreno seco. Palabra de Dios. Esta palabra, el manto, es la clave. Va a aparecer aquí, en el 8, va a aparecer más adelante también en el 14, la clave, el símbolo del poder es el manto. Es indudable que no hay mantos milagrosos. Cuando no entendemos bien estas cosas, ay, yo quisiera ir a tener el manto de Elías. No, hombre, si no es el manto de Elías. Es ser un símbolo externo del poder, porque la gente necesita símbolos externos, cosas que se toquen. Pero no caigamos en la idolatría. Ningún manto es milagroso.
No hay Como la imágenes vara de milagrosas. Moisés, hermano Ricardo. Como la vara de Moisés, como las imágenes, no hay ninguna imagen que pueda hacer milagros por sí misma. Es la señora, pero la señora es el Señor, pero el Señor, no las Dios se vale a través de imágenes, eso sí, pero la imagen en sí, el manto en sí, no tiene ningún poder. En la película del manto sagrado, no sé si la han visto, cómo se pelean por ese manto que llevó Jesús, ¿verdad? Y el manto cura, peligroso si no tenemos una buena evangelización, quedarnos en el manto de Jesús. No es el manto, es Jesús el poderoso. Aquí aparece el manto y qué precioso el texto. 50 hombres, otros de los discípulos de los profetas iban también de camino y se pararon, o sea, habían bastantes en ese tiempo. Se pararon frente a cierta distancia. ¿Por qué a cierta distancia? Había un cierto respeto. ¡Qué bueno! Nosotros crecemos en la medida que respetamos a los demás, sobre todo a un profeta como Elías y Eliseo. Se detuvieron al lado del Jordán. Ahí le dijo Elías que iba. Voy al Jordán, cabal, allí iba. Elías se quitó el manto, ni modo, lo tuvo que hacer, no había de otra, estaban viendo, pero ni modo. No había invitado a nadie, pero ahí estaba. Se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas que se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron sobre terreno seco. ¡Qué poder! Y esto es igual que lo de Moisés. Lo de Moisés, allá fue la vara. Cada uno va a actuar con la herramienta que Dios le dio. A Moisés le dio una vara, a Elías le dio un manto. Y cada uno tiene que aprender a usar lo que le dio. Ay, no, yo hubiera querido tener la vara de Aarón, no, hombre, a vos te dio el manto. Ay, yo hubiera querido el manto, no, a vos te dio otra cosa, hombre. A cada uno le da lo suyo. Y tenemos que hacer maravillas con lo que Dios nos ha dado. Una de las cosas que yo utilizo mucho es el agua bendita. A mí me sorprende cómo el agua bendita cuando se lanza, bien se siente que las cosas chuecas salen. A mí me sorprende. Si no entendiera eso, si no lo hubiera percibido, yo pensaría que nada más es puro folclore del agua bendita. Pero cuando yo veo que se sale, es cierto, este volado funciona. Pero no es el agua bendita, es el poder de Dios a través de. Yo me sorprendo cuando los sacerdotes están bendiciendo el agua. Si solo ponen la mano y ya estuvo, y yo quedo viendo a ver si algo bajó, algo pasó a la agüita. No pasó nada, al menos visiblemente, pero bajó un poder. Bajó un poder. Y todos en esa línea también somos signos del poder de Dios. Cuando, y ojalá siempre lo fuéramos, cuando le ponemos manos a alguien, cuando pensamos en alguien, ya el poder del Señor va caminando. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas que se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron sobre terreno seco. Este detalle es importante porque Eliseo lo va a repetir también. Y qué lindo la actitud de Eliseo. Era un buen discípulo. Se quedaba viendo todo. Quiero ver cómo es que Eliseo, cómo es que puso el pie en la mano, enrolló y hizo aquí. Ya aprendí. Era muy acucioso, era un buen discípulo. Sigamos, del 9. Viene el centro, el centro de este detalle. Es el diálogo final entre Elías y Eliseo. Por favor. Cuando lo pasaron, dijo Elías a Eliseo: voy a ser llevado lejos de ti, pídeme antes lo que quieras que haga por ti. Eliseo dijo: haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías dijo: pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea llevado lejos de ti, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Palabra de Dios. A ver, un cipote listo, o una cipota lista, los incluye a todos, por supuesto. A todos. Hay un texto donde habla de este detalle. Deuteronomio 21:17. El que lo encuentre rapidito lo lee, por favor. 21:17. Ya lo tengo. Lea, por favor. Deuteronomio 21:17. Al contrario, deberá reconocer como primogénito. Ahí es, hermano. Sí. Al contrario, deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer menos amada y darle una parte doble de toda su herencia. Al que engendró primero, a éste le corresponden los derechos de primogénito. Palabra Palabra de Dios. de alabanza. Era la costumbre, acuérdense de Abraham, igual al primogénito, Jacob,
el primogénito, hasta se vendía la primogenitura. Acuérdense de Saúl y Jacob, que se vendieron la primogenitura. ¿Por qué era tan importante eso? Porque era doble porción de bendición. Y bendición económica y bendición espiritual también. Entonces, qué lindo, claro, esta gente sí conocía los textos. Nosotros, está difícil que lo conozcamos. Entonces juega con este texto que estamos leyendo. Eliseo juega con ese texto y le dice, que pasen a mí 2/3 de tu espíritu. Doble porción. Porque según la costumbre era, la tercera parte le tocaba a los hijos. Pero como él es el primogénito, él se hace el primogénito de Elías, le dice, yo quiero las 2/3 partes, me toca. Qué listo. Pero no Eliseo. era hijo de él. Hijo No, espiritual, sí. espiritual. Fíjese qué lindo. Gracias por eso, Beatriz. Mire, cuando ve el carro de fuego que está delante, dice, Padre mío, por 2 veces. Se considera su hijo. Qué linda la actitud. Una actitud de unión profunda con un gran respeto a Elías. Por lo tanto me toca doble porción. Era bien listo, era, o sea, El hijo, yo soy el hijo. yo, el hijo me toca, yo soy el primogénito, no hay otro, así que me toca. El manto juega un gran papel porque acuérdense, si leemos un poquito más atrás, dice que con el manto fue que lo llamó, le echó el manto encima. Ese manto poderoso con el que ha abierto el río Jordán es el que lo llamó, se lo echó encima y le dice, vente, Dios te llama al servicio. ¡Qué precioso! Mientras pasaban, ya Elías ya se da por vencido, no, ni modo, ya Dios lo quiere aquí. Dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Que alguien te llegue a decir eso, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. O sea, ya le está diciendo con claridad, me van a arrebatar. No es que me van a trasladar por ahí, me van a arrebatar de tu lado y nunca más me vas a volver a ver. Tienes derecho, por esta perseverancia que has tenido, a pedir lo que quieras. Qué tremendo, no le dice, pero no vas a pedir mucho, ¿viste? Cuidado, solo alguna cosita que quisiera que te trajera de encargo de allá de Tierra Santa, por allá arriba, no. Pídeme lo que quieras. Y Elías inmediatamente no dudó, que pasen a mí 2/3 de tu espíritu. Aquí aparece la palabra espíritu. Es el espíritu de Elías el que va a pasar. Qué lindo, no le pidió otra cosa. No le pidió otra cosa, le puso, mira, que me quede la casa que tenés, que me quede el negocio. Tu espíritu, lo íntimo. ¿Y cómo reacciona Elías ante esta petición? Aquí entendemos que el espíritu profético de Elías se puede trasladar a otro. Pero, aunque no aparece en todo el texto la palabra Yahvé, ciertamente es Dios al que hay que pedirle permiso para trasladar ese espíritu. Replicó, pides algo difícil, pero no le dice imposible. Pides algo difícil. Si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti. Si no, no pasará, porque yo no te lo puedo dar. Eso es lo que está diciendo el texto. Yo no te puedo dar eso. Si el Señor lo permite, Él te lo va a dar. Qué lindo. No lo mencionan a Dios, pero es Dios el que va a dar ese espíritu. Nadie te puede dar el espíritu profético ni ningún carisma. Es Dios el que lo da. Y le pone una condición: si el Señor permite que me veas, es que Dios te quiere dar y no habrá ningún. Pero si no te permite ver, es que para nada, perdiste, muchacho. Esto quiere decir una reflexión profunda. Puede decir que yo puedo pedir cosas buenas y no es obligación de Dios dármela. Pueda que me la dé, pueda que no me la dé. Yo tengo que aprender a saber eso. Yo puedo pedir cosas lindas, cosas buenas, pedirlas con insistencia, pero al final depende de Dios. No es que yo voy a estar ahí martillando a Dios y Dios a la fuerza me lo va a dar. No, Señor. Tú puedes encender 1000 candelas y que 1.000.000 si se te ocurre. Y si Él no quiere, no va a dar nada, punto. Él sabe por qué y cuándo. Veamos el 11. Iban caminando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en la tempestad. Palabra de Dios. Te alabamos. Ese es el momento esplendoroso. Iban caminando y hablando, y de pronto un carro de fuego. Esto del carro de fuego ya había aparecido antes.
con caballos de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en la tempestad. Aparecen dos imágenes de lo que es el poder del Espíritu. Acuérdense en Pentecostés, unas cositas, llamas de fuego, un viento huracanado. Aquí aparece carro de fuego y aparece una tempestad. Con caballos. Caballos de fuego, o sea, corriendo. Son símbolos del poder del Espíritu. ¿Y cómo? Es que es lindo. Quieras o no, nos vamos a separar. No te aferres a nadie, porque aunque sea tu maestro muy querido, tu padre del alma, nos vamos a separar. Llega un momento en que tiene que haber separación. Y si no es de una manera dócil, va a ser de una manera con carros de fuego, pero nos separamos, nos separamos. Pero esa separación es de bendición. Y El carro de fuego, entonces, ¿qué simboliza? el Espíritu, es el Espíritu. El Espíritu. Usted sabe que esto me está acordando que aquí hay un tipo que viene a dar charlas de los extraterrestres. Ya. Y ocupó este versículo para como prueba de que aquí Platillo ya volador. venido los extraterrestres. Platillos voladores. Ya. Porque a Eliseo se lo habían llevado en carros de fuego y eran extraterrestres los que habían venido. Fíjense que estos textos, estas imágenes, hablando de lo que dice Beatriz, se repiten una y otra vez. Y no tiene nada que ver con habitantes de otro planeta. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, si alguien lo encuentra rapidito, dice en el capítulo 1, versículo 4. Ezequiel 1, 4. Por favor, 1.4, 1.4, Ezequiel, cualquiera, dele. La primera. 1, versículo 4. Ah, ya. Entonces se apoyó en él la mano del Señor, y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube y un zigzagueo de relámpagos, nubes de resplandor, y entre los relampagueos con el brillo del metal pulido. Yo miré, dice, un viento huracanado venía del norte, una gran nube, fuego fulgurante, resplandores a su alrededor, en su interior como el destello de un relámpago en medio. Solo fuego, relámpagos, truenos. Esto es clásico, si ustedes se acuerdan, allá en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, cuando aparecen las tablas de la ley, en Éxodo 20:18, dice, Éxodo 20:18, todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos, sonido de trompetas, monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia. Siempre que Dios quiere manifestar su poder, fuego, temblor, viento huracanado, esas escenas siempre se repiten y no tienen nada que ver con platillos voladores, para nada. Entonces, ahora hay una manifestación parecida. ¿Por qué? Porque este pueblo sí conocía los textos bíblicos. Entonces cuando ve carro de fuego, viento huracanado, no hay duda, este Dios se lo llevó. Porque coincidía con las escenas como Dios siempre se ha presentado. Entonces ellos recordaban esos textos y dicen, carro de fuego, Dios está aquí. Con solo ver el carro de fuego, la zarza ardiente, fuego. Dios siempre, Pentecostés, llamas como de fuego, siempre. Las mismas escenas, el mismo esquema, Dios no se inventa otros signos porque si no confunde, mantiene los mismos esquemas. Ahora, un carro de fuego precisamente para cargar a alguien, ¿quién iba llevando eso? Unos caballos, caballos de fuego también. Y en medio de la tempestad, dice el texto, lo vio subir al cielo. No dice en una nube que quedó trabado por ahí un platillo volador, no, al cielo. Y nunca más lo volvió a ver. Volvamos a nuestro texto otra vez. Y con Enoc estamos en una figura similar. Capítulo 5, versículo 24, está lo mismo, un volado misterioso de Enoc, que dice, no, en el libro del Génesis. Génesis 5:24, aparece ese detalle cuando dice, hablando de Enoc que vivió 365 años, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Tenía 365 años. Fue el primero del que se sabe que se fue al cielo. Matusalén vivió 969 años. Por eso cuando alguien ya está pasadito le dicen, pues parece Matusalén. Por eso que vivió yo, pero...
Matusalén. Pero serán años que de los nuestros. No, fíjense que acuérdense que el Génesis hasta el capítulo 11 es poema. Sí. Entonces lo que quieren decir es, la gente era tan buena que Dios le concedía mucha bendición de años. Pero hermanos, que no eran los mismos años así como nosotros, de 12 meses. No, es que eso no son hechos históricos, es pura parábola. El mensaje es, esa gente era tan buena que Dios le concedió vivir bastante tiempo. Ese es todo el mensaje. Los días eran iguales a los de ahora. Para vivir 969 años, imagínense. Aguantando, no, mejor así. No, quisiera que Bien, volvamos al texto. Versículo 12. ¿Quién lo tiene? 12 y 13. Eliseo lo vio alejarse y clamaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego Eliseo no lo vio más, tomó sus vestidos y los desgarró. Después recogió el manto que se le había caído a Elías y volvió a la orilla del Jordán. Palabra de Dios. Ahora vamos. Este es un símbolo precioso. La transmisión del poder, no solamente profético, porque mire, aquí hay una cosa que nos la hemos brincado en el 10. Pides algo difícil, si alcanzas a verme, eso no tiene nada que ver con profecía, eso es visión. Aquí, además de profeta, hay videncia. O sea, ya hay otro carisma. Por eso les decía, a la par de un carisma pueden surgir otros carismas que sean auxiliares en esto. Cuando el Señor, para gloria de Él, me permite hacer una oración y tener algún mensaje, hay un montón de carismas. Yo me doy cuenta, hay un montón de carismas que el Señor utiliza para dar un mensaje. No es una sola línea, sino hay varios carismas. Y eso así tiene que funcionar, porque si no el carisma solito sería muy pobre. Entonces, para dar amplitud y eficacia a lo que se hace, Dios utiliza varios carismas al mismo tiempo. En este caso aparece la visión. Si alcanzas a verme, no tenía nada que ver con profecía, simplemente era visión, poder ver espíritus, poder ver personas que desaparecen. Ese es otro carisma. Aquí ya no hablamos de profecía, hablamos de otro carisma, el carisma de visión, y ya vamos a hablar de otros carismas que también aparecen aquí. Veamos el 14. Y agarrando el manto de Elías golpeó el agua diciendo: ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Golpeó el agua se dividió por medio y Elías cruzó. Al verlo, los hermanos profetas que estaban enfrente comentaron: se ha posado sobre Elías sobre Eliseo el espíritu de Elías. Entonces fueron a su encuentro, se postraron ante él y le dijeron: Aquí entre tus siervos tienes 50 valientes, déjalos ir a buscar a tu maestro. A lo mejor el Espíritu del Señor lo ha arrebatado y lo ha arrojado por algún monte o algún valle. Eliseo les dijo: no manden a nadie. Pero como le insistieron hasta hartarlo, dijo: que vayan. Ellos mandaron 50 hombres, que lo buscaron durante 3 días y no dieron con él. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo: ¿no les había dicho que no fueran? Bueno, dice: tomó el manto que había caído de las espaldas de Elías y golpeó las aguas, pero no se separaron. No hay ningún objeto que por sí solo tenga poder. ¿Qué hubiera pasado si ya ni hubiera clamado a Dios? ¿Para qué si ya tenía el poder en la mano? Peligroso. El verdadero poder está en Dios. No está en tu apellido, no está en tu figura, no está en tus estudios, no está en tu dinero. El verdadero poder está en Dios. Eso es lo que le pasó a Moisés. Lo que le pasó a Moisés, que dudó también. Y nos pasa a todos. Dice: agarró el manto. Miren, aquí una cosa interesante. Ya Eliseo ya es el sucesor de Elías. Ya el otro se fue y todavía no ha entendido bien las cosas. Qué terrible, ¿verdad? Puedes andar a la par del mejor profeta y no haber entendido bien. Agarró el volado y le pegó. ¿Y qué pasó? Dijo: este volado no funciona, dijo, ¿verdad?
¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó otra vez, ahí sí. Porque invocó a Dios. Es que hay que clamar a Dios, el poder viene de Dios, niño, no viene de otra cosa. Tú te puedes matar en los exámenes, te puedes matar, sí, pero si no invocas a Dios eso no va a funcionar para nada. ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Clamó al Dios de Elías y inmediatamente el Señor respondió, ahora sí, ya me clamaste a mí, ay muchachito, ahí se van a abrir las aguas. Qué precioso. Cuando los discípulos de los profetas lo vieron venir hacia ellos, dijeron, lo reconocieron. El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. La hizo este bicho. Fueron a su encuentro, se postraron en tierra ante él. Claro, aquí hay una cuestión que no debería haber pasado. Que se postraron. No deberían haberse postrado porque divino solo Dios divino, solo Dios. Claro, estamos en pañales en la revelación y aquel acepta que se postren también. Pero hay una cosa interesante, no se postran delante de Eliseo, sino del Espíritu de Dios que está en Eliseo. Entonces la cosa funciona. Y le dijeron, tus siervos cuentan con 50 hombres de guerra. Los pobrecitos, ¿verdad? Vieron la señal y no entendieron nada. Deja que marchen y busquen a tu Señor. Tal vez el Espíritu de Yahvé se lo ha llevado a otro lado, lo arrojó sobre alguna montaña o algún valle y por allá lo tiene tirado. Qué deducción más pequeña la de estos hombres, ¿verdad? Aquí aparece otro carisma. No envíen a nadie. Discernimiento. Ya no es visión, no es profecía, es discernimiento. No envíen a nadie. Él está 100% seguro que no solamente por lo que le dijo Elías, sino porque lo tiene bien claro, ese hombre ya no se puede encontrar aquí en la tierra. No envíen a nadie. Pero tanto le insistieron que exclamó abochornado, vaya, pues hagan lo que les dé la gana, pues cásense con quien quiera, pues, pero no me estén preguntando nada. Muchas veces el profeta y Dios conceden que sucedan algunas cosas no porque sea la voluntad de Dios, sino porque nosotros mucho insistimos. Insistimos demasiado, que le suceda como quieran, pues. Tenemos que ser bien finos. Mucha gente dice, mire, si pasó es porque Dios lo quería. No, momento. Dios lo permitió, que es diferente, pero no lo quería. Dios tenía otro proyecto. Tú te encierras con una chica, te encierras con un chico en esta carrera y no, pero es que está bien, pues haz lo que te dé la gana, pero después no estés pidiendo cacao cuando las cosas salgan mal. Qué difícil es aprender a detenernos ante aquello que nos gusta y nosotros en la ignorancia creemos que eso es lo correcto. Es difícil, pero difícil. Nos metemos la nariz y ¿quién la saca de ahí, verdad? Y después son los hay, mamá, me equivoqué. Terrible. Ellos enviaron 50 hombres que estuvieron 3 días buscándolo. Todo esto de 3 días es simbólico, es muy, muy simbólico. 3 días estuvo Jesús en la tumba, lo buscaron y no lo encontraron también. 3 veces insistió Elías que lo dejara, 3 veces el rechazo de Eliseo de dejarlo. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, le dijo, no les ordené, no vayan, ¿por qué son tan tercos? O sea, uno se puede equivocar con buenísima intención. Una de las cosas que platicábamos, y sobre todo vamos a platicar muchísimo en la asamblea del 24 de octubre, ojalá pudieran ir todos. ¿Por qué El Salvador está como está? Una de las grandes claves. Y lo va a dar Mamita María el mensaje. A ella le va a corresponder enseñarnos cómo se logra la bendición de Dios. La gente es terca, no quieren obedecer. Algo de eso tenía el mensaje del desayuno. Escuchen, ojalá escucharan, quiere decir obedezcan. La gente no quiere obedecer. Entonces, ¿cómo termina esta sección, que es la central entre los 2 grandes ciclos, el de Elías y el de Eliseo? Termina precisamente con una seguridad. El profeta tiene que ser bien seguro, pero no terco, que sean tercos los demás. Ya les dije que no fueran. ¿Por qué quieren ir? Vaya. Mire, el profeta no se pelea. Les estoy diciendo que no, y si, no. Vayan, pues, vayan, hagan lo que les dé la gana. 3 días de choto, gastaron dinero, gastaron gasolina, aquello para arriba y para abajo, pidieron permiso en el empleo, y para nada, y para nada. ¿Cuántas veces desperdiciamos energía, dinero, tiempo por no obedecer a Dios? 3 días desperdiciados.
Ahí les descontaron el séptimo también a esto, porque ya con 3 días, si es que no los echaron del empleo. Se fueron 3 días de vagancia ya, por buena intención sí, pero no era el plan de Dios. Entonces quiere decir que estos 50 tampoco tenían una gran fe en Dios, ni en Eliseo. Eliseo le dice, no vaya, no hombre, vamos ahí, va, pues vaya, pues váyase. ¿Cuántas veces sucede eso? Esto nos tiene que ayudar a entender, yo debo de pedir, pero no insistir. Si ya se me indicó que no, debo de aprender a agachar la cabecita. No, pero es que tal vez el Señor me lo hace más bonito, tal vez el Señor me lo cambia, tal vez el Señor, y el Señor dijo que ese no es para ti. No, pero, agárralo pues, es tu problema. Hay algunos textos que nos van a ayudar también a comprender un poquito más esto. Por ejemplo, el libro del Eclesiástico tiene un texto precioso. A ver quién lo encuentra. Eclesiástico 48, lean del 1 al 11, cualquiera. Del 1 al 11, es un texto precioso que nos habla precisamente de lo que estamos viendo. Eclesiástico no es Eclesiastés, ¿verdad? No. ¿Eclesiástico qué? 48, 1, 11. ¿Es el Eclesiastés o el Eclesiástico? Eclesiástico. Siempre me confundo. Eclesiástico aparece como Sirácides. Como Sirácides, ya sé que tiene otro caso. Desde el 1 hasta el 11. El 1 al 11, escuchemos, ya lo tiene Manuel. Eclesiástico 48, del 1 al 11. Uh-huh. Hasta 47. Entonces surgió el profeta Elías como un fuego. Su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo lo diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos e hizo también caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú que despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo por la palabra del Altísimo, que precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes, que escuchaste en el Sinaí la reprensión y en el Horeb las sentencias de castigo, que ungiste reyes para tomar venganza y profetas para que te sucedieran, que fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro de caballos de fuego, que fuiste designado para censurar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor, porque también nosotros viviremos. Palabra de Dios. Ahí está narrando en un resumen precioso, apretado, toda la figura de Elías. Lean, ahí está todo el resumen de todo lo que hemos leído o podremos leer de Elías. Ahí está resumido toda la historia de Elías. Y fíjense una cosa, no hay un resumen así de Eliseo. ¿Y cómo es que Eliseo tenía dos tercios, pero no lo tenía completo? Hermano, fíjese que es lo que le cuenta, pero yo veo también versiones que dicen que le dio el duplo de su poder, de su espíritu. No, por eso hay que leer bien las traducciones. 2/3 partes, le tocaba 2 tercios. Sí. Se le tocaba 1 tercio, le dio 2 tercios. Más de la mitad. Más de la mitad, le dio bastante. Por eso le dijo, pídese una cosa difícil, cipote. Pero le dio 2 tercios, pero no se lo dio todo, pero le dio bastante. Porque lo que hereda prácticamente Eliseo es mucho carisma, milagro, profecía, pero no heredó el poder total de Elías. Tanto que cuando aparece en la transfiguración, el que aparece no es Eliseo, es Elías. Elías tenía el poder, le dio parte importante a. Entonces aquí aprendemos algo. Lo importante no solamente es heredar los carismas, sino la personalidad total del maestro, en este caso de Elías. Peligroso cuando nos quedamos solamente con los milagros de Eliseo. Nos hemos quedado nada más con una parte importante, sí, pero no es la totalidad. Cuando están hablando en este libro precioso de Eclesiástico, están hablando de Elías, es toda una historia. Puso reyes, sepultó, es una cosa increíble todo lo que hizo. No solamente profetizó, no solamente hizo milagros, Eliseo hizo muchos milagros, pero la totalidad de la persona de Elías es totalmente superior. Tanto que el que va a anunciar la venida del Mesías no es Eliseo, es Elías.
Entonces esto nos lleva a entender algo que ya habíamos explicado la vez anterior. El carisma de profeta es importante, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es la humildad de Elías, la personalidad total de Elías. Veamos un texto que también nos va a ayudar en el libro primero de los Reyes, capítulo 18, a ver quién lo encuentra, versículo 12. Muy bien. Primera de Reyes, por Ajá. Ah, no. Estoy segura. ¿Primero los reyes qué? 18, 12. Vale. Muy bien, a ver. El 18 es el encuentro de Elías y Abdías. 18, 12. Cuando me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa. Entonces llego y aviso a Ahab, pero no te encuentra y me mata. Sin embargo, tu siervo es temeroso de Yahvé desde su juventud. Solo el 12. Solo el 12. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Qué pasaba en este momento? Estamos en el 18, un poquito atrás de lo que estamos estudiando. Elías anda siendo perseguido por el rey y han dado orden de captura para Elías y para aquellos que encubran a Elías. Porque como Elías siempre decía la verdad y al rey no le gustaba entonces. Y en un momento de esos, enviado por Dios, se encuentra con Abdías. Abdías era un servidor temeroso de Dios en el reino. Y le dice, anda a decirle al rey que aquí lo estoy esperando. Ese volado era terrible, si lo andaban buscando, y como ahora aparece Elías y le dice, decirle que aquí lo espero. Y el pobre Abdías, ¿verdad? No, le dice, no me hagas eso, me van a matar. Mira, cuando me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo ni voy a saber. Entonces llego, aviso a Ahab, viene, no te encuentra, me mata. No, hombre, no me hagas eso, le dice, ¿verdad? Porque este hombre, Abdías, había descubierto algo, la bilocación que tenía Elías. Aquí está hablando de otro carisma, la bilocación. Viene el Señor, te agarra por aquí, te manda por allá, y yo, te venimos a buscar, me matan por mentiroso. No me hagas eso, yo ya sé que, o sea que este Abdías ya había visto que eso pasaba varias veces con Elías. Elías tenía bilocación. Uno de los carismas muy comunes en los santos, aquí de Petralcina, San Pío, San Martín de Porres, tenían bilocación, aparecían en diferentes lugares. ¿Sí? Estar en dos lugares, bilocación, estar en dos lugares. Qué bueno cuando ya nosotros tengamos esos niveles también, estar en dos lugares, y no es por pantalla, ¿verdad? No, es porque hay necesidad de ir. Decía San Martín de Porres que de pronto aparecía en el África, ayudando a personas muy necesitadas, aparecía en el Asia. Decía él, he conocido un montón de lugares, y él nunca salió de Perú, estuvo sin visa y sin nada, pues, ¿verdad? Sin andar cutarreando nada, allá andaba para arriba y para abajo, ¿verdad? Y no una cosa instantánea, nada de que hacer escala ni nada, ¡bum! Santa Faustina decía, a veces estoy en oración y el Señor me lleva a lugares que nunca he visto, lugares remotos. Estoy al ratito, ¡bum!, estoy otra vez en mi celda. Preciosa esa bilocación. Claro, decía, el Señor sabe quién tiene necesidad de las oraciones y Él me lleva a que ore. Termina la oración y me regreso otra vez a mi celda. Bilocación preciosa. Esto es para que veamos, esto no es nuevo, no es nuevo, ya está en la Biblia. ¿Por qué nosotros no lo hemos desarrollado? ¿Por ignorancia o por ceguera? Porque no hemos querido abrirnos a esto. Nuestra vida, ¿cuánta razón tiene Jesús cuando dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Está hablando de esto, una vida llena del Espíritu, con este tipo de manifestaciones, no por plante, sino por necesidad de ayudar a otros. Pero veamos otro detalle, a ver si en el libro primero de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Primero de Samuel 10:6. 10:6. Primero de Samuel 10:6. 10:6. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé. Entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Palabra de Dios. Primera de Samuel 10:6. Mire, y es que es lindo, este pedacito es precioso, mire.
te invadirá entonces el espíritu de Yahvé. Entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Qué lindo. Mira, puedes hacer lo que te dé la gana, porque si ya Dios te tomó y te cambió en otra persona, como Dios ya está contigo, todo lo que vayas a hacer es de Dios. Llegar a esos niveles. Todos los novios que vos le digas, esos son cabalitos. Todos los trabajos, ese cabalito. Ese cabalito. Haz lo que te dé la gana. San Agustín de Hipona dice, amemos a Dios como Él quiere y vamos a poder hacer lo que queramos. A esos niveles, y la gran mayoría de veces, lo digo por mí, cuántos errores al tomar decisiones. Porque no hemos llegado a esa unión profunda con Dios. Eso es lo máximo que puede aspirar el ser humano, la unión profunda con Dios. Y entonces Dios va a permitir que nosotros decidamos cualquier cosa, porque como estamos unidos a Él, Él va a avalar lo que digamos. No vamos a tener que andar consultando tanto. San Juan María Vianney decía, llegó un momento en mi vida en que todito lo que le pedía, todito me lo daba, porque la unión con Él era profunda. Qué lindo. Veamos otro texto, libro de Ezequiel 3, versículo 14 y 15. Ezequiel 3, 14 y 15, ¿sí? El Espíritu me tomó y me arrebató, y marché decidido, enardecido, mientras la mano del Señor me empujaba. Llegué a los deportados del Tel Aviv, que vivían en las orillas del río Quebar, que es donde ellos vivían, y me quedé allí, 7 días aturdido en medio de ellos. Entonces el Espíritu me levantó y me arrebató. Esto sucede un montón de veces. Acuérdense de Felipe en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Dice que lo tomó y lo llevó a la par del eunuco, de la reina Candace. Le explicó, lo bautizó y después ¡pum!, lo volvió a llevar otra vez de regreso. Esa es bilocación también. Bilocación. Aquí habla también de eso. Dice, entonces el Espíritu me levantó, me arrebató. Yo iba amargado, con el ánimo enardecido, porque están hablando de la deportación y de la mala forma como se portaban aquellos. Y de pronto dice, llegué donde estaban los deportados y permanecí allí 7 días, aturdido en medio de ellos. Eso significa de que esta bilocación puede ocasionar ciertos problemas. En este caso, el profeta le cuesta entender, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es que llegué? O sea, acuérdense que está en la revelación, esto es 500 años o 600 antes de Jesús. Dice, llegué y permanecí ahí, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y cómo es que llegué aquí? O sea, aturdido, pues, o sea, le cuesta entender cómo estaba en un lugar un ratito y de pronto está en el otro lugar. Terminemos con una cita que es muy conocida, Malaquías 3, 23. Cualquiera, un cipote buxo o una cipota chispuda. Malaquías 3, 23. ¿Dónde está Malaquías? Antes de San Mateo, pegadito a San Mateo está, al menos en mi Biblia. Es el libro anterior a San Mateo. Zacarías. Es el último de los profetas menores. Zacarías. Ah, solo es una página. Sí. Sí, es que son 2 páginas nada más. Ujú. Malaquías. Y yo les enviaré el profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Malaquías 3:23. Voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé grande y terrible. No es Elías, sino que es el espíritu de Elías el que apareció en Juan Bautista. Y por eso cuando le preguntan a Jesús en el capítulo 11 de San Mateo, y que no tenía que haber venido Elías antes, ya vino y ustedes se pasearon en él. Pero en esta Biblia no dice Elías. ¿Cómo dice ahí? Dice, voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Esto habla de Juan y de Jesús, ¿o no? ¿Cómo no? Por eso, pero es con el espíritu de Elías en Juan Bautista. ¿Es Malaquías 3:23?
Ay, no, el 3.1, 3.23. Pero se parece. Es 3:23, por eso. Sí, voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé. Esto nos indica cómo la personalidad de Elías no solamente era un profeta, sino que además era el precursor, que lo va a hacer Juan Bautista, pero es con el espíritu de este hombre. Entonces, ¿hasta dónde creció tanto Elías? Que no solamente se quedó en profeta, sino que además tenía visión, tenía bilocación, y además llegó a ser el precursor del Mesías. Parte de todo esto es lo que va a heredar Eliseo. No totalmente, pero parte. Pero hemos aprendido esta noche cómo el espíritu sí se le puede entregar a una persona, si esa persona ya lo tuvo antes, pero que tiene que trabajar para desarrollar ese carisma que tiene desde su nacimiento. En este caso, el trabajo de Eliseo fue dejar todas sus propiedades. Cuando le echó el manto le dijo: solo déjame irme a despedir de la familia y después regreso. Pero mira lo que Dios ha hecho contigo. Sí, dice que quemó una yunta de bueyes, la comieron entre todos y se dedicó a tiempo completo con Eliseo. Y entonces va a surgir aquel carácter fuerte de Eliseo, aquella perseverancia en la oración, la que hemos estudiado esta noche, cómo se le pegó de estampilla a Elías. Y alcanza. El que persevera alcanza. Y en este caso, qué bueno perseverar en las cosas santas, pues, ¿verdad? Malaquías fue el último profeta de los pequeños profetas. El último, sí, de los menores. Hermano Ricardo, ¿en qué se diferencian los mayores de los menores? Gracias por la pregunta, Vitorina. Los profetas mayores, los teólogos dicen, no es que sean más grandes en espiritualidad que los menores, es que dejaron más señales, más escritos. Por ejemplo, Isaías deja un escrito enorme, entonces por eso se le llama mayor, porque dejó más. Ezequías, Jeremías, Daniel. De ahí los otros dejaron poco, porque la pregunta es bien importante. Es que hay diferentes tipos de profetas. Hay profetas que son prácticos, hacen un montón de cosas. Eliseo no dejó nada escrito, pero se habla de él, pero él en sí no dejó nada escrito. Elías tampoco dejó nada escrito, se habla de él, pero él no. En cambio, Isaías es un profeta mayor, aunque realmente sea menor, de acuerdo a la Biblia, menor que Elías. Isaías es menor, pero es un gran profeta literario, porque él deja muchos escritos, es una escuela necesaria. Él deja constancia de todo lo que él iba diciendo Dios, de todas las revelaciones. Entonces esto nos lleva, la pregunta de Vitorina es muy importante. Hay diferentes formas de profecía. Hay unos que lo dejan por escrito, hay otros que lo hacen práctico. ¿Quién será mejor? El que hace mejor las cosas. A través de Isaías, porque nos dijo que nacerá de una virgen, ¿verdad? Es tremenda la profecía de Isaías. También el varón de dolores, ¿verdad? Es un profeta mesiánico. Entonces hay 4 grandes profetas porque dejan 4 grandes escritos. Pero si son mejores o mayores que Elías, es otra película. Lo importante es hacer bien lo que el Señor nos encomendó. Elías definitivamente aparece junto a Moisés como lo máximo y no dejó nada escrito. En cambio, la Iglesia Católica, uno de los grandes santos es Tomás de Aquino. No hizo ningún milagro, pero dejó la mejor teología que tenemos. Entonces lo importante no es ni el milagro ni la teología, sino hacer bien lo que nos encargó Dios. Hermano, lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Desarrollar la herramienta que Dios nos da. La herramienta que el Señor y que tiene nos da. que ser para el servicio de la gloria de Él, ¿verdad? Así es. Unos son escribir, otros son hacer liberaciones. Esto terminamos, nadie envidia a nadie por el carisma que alguien tenga. Lo importante es que ese que tú tienes, lo desarrolles bien. Punto. ¿Alguna pregunta, chicos? Mire, pero ese que erróneamente leí yo me impactó mucho. Ajá. Que es Malaquías 3.1. Sí. Porque me impacta que claro es, digo yo, según yo, la profecía de San Juan y luego Jesús. Es que, a ver, Beatriz, el 1 y el 23 se estudian juntos. Cuando se estudia Juan Bautista, se estudian juntos. Sí. Cuando se estudia Juan Bautista, el 3.1 y el 3.23 se estudian juntos porque están relacionados. El precursor es Juan Bautista, pero es con el espíritu de Elías.
¿Cuántas teologías hay? Debería haber una sola, pero hay 4. Entonces, ¿cuál es La del Vaticano, la del Papa. ¿Y cuáles son las otras, hermano? La teología de la liberación de la UCA. De los jesuitas. Sí, esa es una desviación, tanto que Juan Pablo II regañó a Leonardo Boff y hasta le prohibieron seguir escribiendo, porque se salió. Empezó a decir que Mamita María era diosa, que era no, le dijeron no, hasta allá no llegaba. Entonces le empezaron, hasta que le prohibieron seguir escribiendo y enseñando, lo silenciaron. Y la UCA, con toda su buena intención, se fue en esa línea, pues, ¿verdad? Y muchas veces enviaron del Vaticano gente a inspeccionar lo que estaban haciendo ahí. Y la gran pena, lo digo con respeto, pues, ¿verdad? Mucha gente hoy sigue la línea de la UCA, sigue la línea de la UCA. Y ahí tenemos, porque yo recibí clases con algunos de ellos, me decían, mire, con nuestras clases pueden pasar 2 cosas, o que los católicos se vuelvan protestantes, o que se vuelvan ateos y guerrinches. No, hombre, entonces ¿para qué están haciendo eso? ¿Es para qué están haciendo eso? Porque a la Virgen María no le dicen Virgen María, le dicen la compa María. No. Así, los profesores que yo tuve así le decían la compa María. Le dije, ¿por qué le dicen así? No, pues no es la compa, pues no es la compañera María. No, ¿cómo es que la compañera? Porque entre la guerrilla sí se llamaban, el compañero o compañera. Esa teología, no, pues hay que ser bien cuidadoso con quien aprende Biblia uno. Yo conozco curas y religiosas que tienen esa mentalidad. No. Y laicos también, pues. Me encontré un día con un laico ahí por la casa, una señora. Mire, hermano, ya me gradué de teóloga. Ah, qué bueno, hermano. ¿Y ahora qué va a hacer? Hoy me voy a ir a enfrentar con el cura, porque hoy sí ya puedo Biblia, hoy me voy a pasear. No es para eso la Biblia, no es para eso. No, esa teología no. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos. Y mi esfuerzo es estudiar las Biblias autorizadas por la iglesia, los libros autorizados por la iglesia, para no salirme del esquema. Por ejemplo, lo que me pasó el jueves, estar predicando delante de un cura que se puede la Biblia y toda la teología. Pues sí, porque uno puede cometer errores como laico. No, me dijo, estoy convencido que usted me tiene que venir a enseñar a los servidores aquí, porque estamos en la teología oficial. Menos mal que él también está en la teología oficial. Si hubiera sido la liberación, armamos pleito ahí los dos, ¿verdad? Pero no, estamos en la misma línea, la oficial. La pregunta es bien interesante, porque si hay mucha gente confusa. Bien, démosle gracias al Señor.